programa esta tarde. Bienvenidos al Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid. Es el primer espacio que tenemos de reflexión este curso. Queremos todos los meses tener un espacio como este, según los temas que vayamos viendo necesarios ir trabajando. Ya. Estamos retransmitiendo en directo, así que es nuestra primera prueba. Perdonar también por los fallos que vamos teniendo. Y este primer encuentro de reflexión con motivo de las personas sin hogar, que como sabéis esta semana tenemos el acto público, el jueves, el domingo lo celebramos en las parroquias. Queríamos, pues traer a dos personas que saben mucho de esto, como es Rosalía Portela, presidenta de FACIA, responsable del Servicio Diocesano de Vivienda de Cáritas Madrid, y José Luis Segovia, Josito, que, pues todos conocemos que es vicario y que también está trabajando muy directamente desde la Mesa por la Hospitalidad. Estos espacios de encuentro queríamos contar con periodistas que nos ayuden en las preguntas, en esa reflexión que vosotros también esperamos que hagáis y que puedan responder Rosalía como Josito. En este caso queríamos empezar por Ángel Espósito, que nos ayude. Siempre que le hemos llamado a esta disposición de Cáritas Madrid, es una persona cercana a las realidades de pobreza. La semana pasada estuvo en Camerún con motivo del DOMUN y pues a nosotros ya nos ha acompañado en 2 ocasiones más. Hizo un programa en directo desde Cedia, o sea, que sabe de qué estamos hablando. No es la primera vez que nos acompaña para hablar de las personas sin hogar. Él es periodista, como sabéis, pues ha trabajado en muchos medios como Europa Press, Radio Nacional de España, Telemadrid, La Vanguardia, Europa, Antena 3, y ahora mismo es director de La Linterna en COPE por las tardes. Por eso este espacio de reflexión lo poníamos por las mañanas para poder contar con él, porque de aquí tiene que salir corriendo y gracias que la actualidad ha descansado un poquito esta mañana para que pueda estar aquí. Pues sin más, empezamos con el vídeo de la campaña. Me quedé sin trabajo, el banco me desahució y ahora vivo en la calle. Lo peor es que parece que dejas de existir. Llegó un momento que no me importaba nada. Ponle cara. Sara, 41 años. ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar. Josito, Rosalía, ¿nos me ayudáis quedé a sin ponerle trabajo, el banco me desahució y empiezo yo. Ahora vivo en la calle. A mí me da lo mismo. Lo peor es que bueno, buenos días. parece que dejas de existir. Muchísimas gracias por invitarme, Pilar. La verdad es que dice siempre que le hemos pedido ayuda, pues siempre ha estado. Estaría bueno, ¿no? Si uno no está para estas cosas, pues apaga y vámonos. Han pedido ayuda muy pocas veces. Mi único problema es encajar en la agenda, no tanto por el horario, cuestión de correr y tengo equipo, sino que me pille en España. Yo en los últimos años, los últimos 3 o 4 años de mi vida, mi mujer dice, vamos a ver, ¿vosotros cómo trabajáis? Cogéis el mapa mundi, miráis así y decís, ¿dónde está peor? ¡Pah! Ponéis una chincheta y os vais para allá. Bueno, pues algo parecido, ¿no? El problema está en que eso, en muchas ocasiones, es verdad que vamos a sitios que están infinitamente peor, pero en muchas ocasiones, y hago autocrítica, nos impide ver cómo se está aquí en realidad también. Y por eso de vez en cuando, pues te inviten a un acto de estos, a aprender de estas dos personas y a conocer la realidad española mucho más allá de los medios de comunicación, pues es muy de agradecer. Así que no es que me cueste venir, todo lo contrario, el que va a aprender aquí soy yo. Me decía una señora por ahí, una hermana creo que me decía, uy, ¿cuánto vamos a aprender hoy oyéndote y tal? Yo, ¿a mí? Oyéndome a mí, yo solo vengo a hacer preguntas, ¿verdad que sí? La MED, hermano la MED. Por lo tanto, vengo a escuchar a estas dos personas.
Eso, el primer agradecimiento. El segundo es que durante la próxima hora y media no se pueden imaginar lo que agradezco yo, periodista, que en la próxima hora y media no hablemos de Cataluña. De verdad, de corazón. O sea, en la próxima hora y media, ya lo he hecho esta mañana con Herrera, me va a tocar esta tarde, en fin, llevamos y lo que nos queda. Así que en esta hora y media vamos a hablar de cosas francamente importantes. No quiere decir que lo de Cataluña no lo sea, por supuesto, pero me temo que esto es infinitamente más importante. José Luis Segovia, Josito, lo primero que he hecho al llegar es decir, ¿te puedo llamar Josito en público delante de todas estas personas? Me ha dicho que sí. José Luis Segovia Josito es vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación. Forma parte de la Mesa por la Hospitalidad. Rosalía Portela es presidenta de FACIAM, grupo de entidades, entre ellas Cáritas, de gran recorrido en el compromiso con las personas excluidas y la defensa de sus derechos. Se unen para dar una mejor respuesta a la realidad de las personas sin hogar. Es subdirectora del Servicio Diocesano de Vivienda de Cáritas Madrid. Ahora vamos a los datos. Y dentro de los datos conoceremos a personas como la señora del vídeo. Lo primero, cuando termina la mujer y dice 41 años, ¿han visto la cara? 41 años. Aparentaba el doble. Es terrible lo que hace no tener casa y estar en la calle tirado. Desde el punto de vista físico lo ves y dices, ¿41? Vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación. ¿Cómo encaja lo de la innovación aquí? ¿Qué es eso? Bueno, yo suelo decir que la innovación es acudir a la mejor tradición y la mejor tradición es el Evangelio sin glosa, el retorno a la simplicidad evangélica que pasa por poner en valor, bueno, pues los pobres como lugar, sacramento y juicio de Dios sobre la dignidad con la que vivimos la vida, los creyentes y los no creyentes. Esa es la mejor innovación, volver a los orígenes. Pues me temo que en el fondo lo que está diciendo es tremendamente crítico. Totalmente. Porque si para innovar lo que tenemos que hacer es volver al origen, hablamos de hace no sé cuántos siglos, por lo menos 20 y tantos, caramba. Sí, yo creo que en este momento lo que precisamos como Iglesia y como sociedad no es otra cosa que volver al Evangelio de Jesús, ese Evangelio de la simplicidad, ese Evangelio que pasa por la cercanía a los pobres, que expresa la compasión. El cardenal arzobispo de Madrid en la carta de este año nos hablaba de qué quieres que haga por ti, ese encuentro con ese mendigo, con esa persona sin hogar, con Bartimeo. Bueno, pues volver a esa simplicidad del encuentro con el otro, de poner rostro al otro y al mismo tiempo de procurar transformar las condiciones políticas, sociales y económicas para que no haya esas situaciones de exclusión. No digo todos estos oyentes, estas señoras y caballeros que están aquí, pero desde el punto de vista social, ¿se nos ha olvidado eso? Sin duda, yo creo que estamos anestesiados. Es decir, en los medios de comunicación estamos en una sociedad digitalizada, mediatizada, pero nos hemos acostumbrado demasiado a ver el partido de fútbol, el reportaje del fútbol y a continuación una tragedia en Cataluña o donde sea así, y a continuación una tragedia inmensa con un dolor enorme y rápidamente pasamos después a Leo Messi y a continuación, y eso nos ha anestesiado. Y eso lo hacemos también en la vida cotidiana cuando pasamos por la calle de largo y evitamos el mirar el rostro de las personas que están tiradas en la calle, ¿no? Tengan la procedencia que tenga. Pero si me permiten un pequeño paréntesis, pónganse en mi lugar, ¿eh? Perdón por hablar en primera persona del plural, pero pónganse en mi lugar y en el de mi equipo. Nosotros decimos que somos boinas verdes, porque en cierta ocasión en Bagdad, un teniente coronel del ejército español nos dijo, pues trabajáis como nosotros. Y ellos eran un equipo de boinas verdes que estaban incrustados en el ejército americano, ¿no? Pues eso somos el equipo, nuestro grupo de WhatsApp es boinas verdes. Pónganse en nuestro lugar cuando, como yo hace 10 días estaba en Camerún, cuando estuvimos en lo peor del corazón de África, muy cerca del terror de Boko Haram, con una hermana, Ana, en un hospital donde ella luchaba contra el SIDA de una manera increíble, cuando estuvimos con una hermana, Berta, ecuatoriana, que daba clases de costura y de servicio doméstico, es decir, daba clases para poder trabajar a niñas musulmanas. Es impresionante. Todo esto en el corazón de Yaoundé. Bueno, pues terminas eso, llegas aquí a Madrid, aterrizas, enciendes el teléfono y tienes que ponerte a hablar de Torra, del juicio de Esperanza Aguirre,
del posible pacto de Podemos, de la última chorralla que haya dicho Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos ha olvidado. A nosotros también. Luego hablaremos de los periodistas. Rosalía, ¿qué es Faciam? Faciam pues es una red muy potente. Yo creo que en estos momentos es de las redes más estables. Vamos a conmemorar 40 años. Y hablando un poco de este mundo de la innovación, yo creo que fue una innovación perfecta en el año 1979, cuando dos personas, junto con una religiosa, decidieron que aunar esfuerzos. Y a partir de ahí construyeron una red que en estos momentos se sustenta en 10 entidades, 8 en Madrid y 2 en el Principado de Asturias, cuyo denominador común es abrir las puertas, acoger a la gente, Sara y más Saras que hay, y Pepes y Manolos, día a día, después de 40 años, y tienen otro denominador en común, yo diría, que es poner en valor la importancia de la acogida incondicional, de la acogida para acompañar en lo más básico, que es de lo que hablaremos un poco de qué necesitan las personas sin hogar o porque están en la calle. Y desde ahí, la verdad, el día 18 de noviembre vamos a conmemorar, como toda conmemoración, tiene su luz y su sombra, porque después de 40 años que esto no se haya erradicado ya interpela, que después de 40 años haya gente en la calle, algo nos tenemos que preguntar, ¿no? Clase política, la ciudadanía, el conjunto general de la sociedad. Y eso es lo que represento a través de la entidad que la preside, que es mi entidad, perdonad que hable así, de mi entidad, Cáritas Madrid, desde hace pues unos cuantos años venimos compartiendo camino con estas entidades maravillosas que ofrecemos de todo: pernoctas, comedor, centro de día, alojamiento media estancia, larga estancia, vivienda, housing first, housing led, conceptos y términos que supongo que saldrán hoy en nuestro diálogo. Qué bueno. Dices que en todos estos años, 40 y tantos años, no se ha terminado con el problema. Pero no es que no se ha terminado. ¿Ha ido increciendo Sí. o se ha ido solucionando? No, bueno, ambas cosas. Que sí, yo creo que también se han ido incorporando respuestas, pero no decrece, ¿vale? Aumenta, no decrece. Pero si me permites, yo creo que hablar de la persona sin hogar, en este caso de Sara o un joven o una familia, nos puede llevar en determinados momentos a focalizar el problema en las personas. Es decir, las personas sin hogar tienen problemas porque, bueno, pues de alguna manera o no resuelven. No. Yo quisiera elevar la mirada y llegamos a Europa. Es decir, el problema de las personas sin hogar, vamos a situarlo en que Europa pide a los Estados miembros que erradiquen su pobreza. No se ha conseguido en el periodo de los objetivos del milenio, 15-20, y ahora en la Agenda 2030 vuelven a pedir que en estos 10 años se reduzca la pobreza. Es decir, no estamos planteando que crezca, yo qué sé, las viviendas, no, que se reduzca la pobreza, ¿no? Una vez que ya tenemos la foto, que es un problema que afecta a todos los países de la Unión Europea, yo diría que es una cuestión planetaria, pero vamos a situarnos en Europa, que ahí se estima que hay en torno a unas 400.000 personas en situación de sin hogar. Ya trasladando un poco al ámbito nacional, aquí también se vuelve a pedir a nivel nacional que haya una política de pacto para que las personas vivan donde vivan, residan donde residan, tampoco tengan esa triste y cruel necesidad de un día encontrarse buscando un sitio para dormir. Y una vez que ya abordamos que el tema también es estatal, trasladamos al ámbito autonómico, que aquí también las leyes están y son las responsables de que al menos la ciudadanía de la comunidad autónoma tenga resuelto el tema habitacional. Y ya trasladados de la comunidad autónoma llegamos al ámbito local. Por lo tanto, y ahora ya yo creo que estamos para hablar de Sara, la mujer que su cara es un rostro de cicatriz de dolor, ¿no? Pero es importante a veces porque se nos olvida que no es un tema que subyace a la persona o al colectivo de personas sin hogar. Es un problema estructural, es un problema de decisión política, es un problema social. Digo, porque es fácil poner el foco en la persona y olvidarnos de que es un tema de derechos humanos, es un tema de ciudadanía. Nadie está en la calle por decisión y porque un día se plantea vivir esa experiencia. Comentaba Rosalía que es un problema global y de esta parte rica del mundo, que no hay que olvidar lo que somos los más ricos del mundo. Yo no he visto más
gente sin hogar, pero masas como en Nueva York, en el corazón de Nueva York, en pleno invierno congelador, cuando hordas de homeless se meten en la Central Station. Es impresionante. Por mucho que veamos aquí, que por supuesto no estoy minimizando, cada una de estas salas merece, por mucho que veamos aquí, desde el punto de vista numérico, aquello es infinito. Pero es que en Londres, en Piccadilly Circus, paran las camionetas en una esquina, empiezan a bajar racimos de plátanos, como los plátanos que se tiran en el zoo, y hay colas enormes en mitad de Trafalgar Square de homeless para coger ese reparto de plátanos. O sea que todavía, por suerte, Dios quiera, no hemos visto aquí de una manera tan salvaje. Londres y Nueva York, ahondando en lo que tú decías. Claro, bueno, aquí quizá desde el punto de vista de las cifras, si decimos que en la ciudad de Madrid, hay en torno a unas 3.000 y pico personas, porque todo esto, a ver, nos vamos poniendo de acuerdo en cifras globales, pero no hay una manera estructurada de decir cuántas personas en situación de calle están en las ciudades. Pero bueno, nos aproximamos. En la línea que tú planteas, como ciudadana o como persona en una institución, dices 3.000 y pico. Es posible solucionar, ¿no? No es tanto. No es tanto. En teoría. Claro, bueno, pues ahora vamos a la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces ya en la Comunidad de Madrid ya las cifras aumentan, porque vamos incorporando no solo las personas en calle, es decir, el cielo como techo, sino que vamos incorporando las personas que ya están en una vivienda de institución, en un albergue, en una pernocta. Vamos incorporando ya los asentamientos que ahora se llaman los poblados autoconstruidos, ¿no? Como en nuestro caso en Madrid, en Cañada, o en Móstoles, Las Sabinas. Es un eufemismo para decir un campamento de chabolas, ¿no? Bueno, para decir un lugar indigno. Sí, es decir, sí. Si vamos, ahí ya pasamos de las 3.000. Yo siempre digo, el dato es importante, pero no, yo creo que tampoco va a cambiar la mirada del concepto de lo que es estar en la ¿Sabes lo que calle. pasa? Y ahí tenemos mucha culpa los medios, luego hablaremos de los periodistas, y yo también, por supuesto, dentro. Es que los árboles nos dejan ver el bosque. Ya. Y en muchos casos los datos nos impiden que Sara tiene nombre propio. Claro. Y eso es un error gravísimo. Nos olvidamos del individuo o de esta señora. Bueno, es Sara, son jóvenes extutelados, son familias. Yo últimamente pongo el foco en la familia. Hace años que en la ciudad de Madrid no veías familias solicitando un lugar para dormir. Ahora hay familias con enanos. Hay gente en pobreza que trabaja, pero no le alcanza para vivir. O sea, ya estoy hablando un poco de los rostros, ¿no? Pero detrás de todo dato, yo vuelvo a poner la mirada en la necesidad de pactos. Es decir, esto no es un tema que compete al ciudadano o a una administración en concreto, ¿no? Sino que es un tema de conciliar decisiones para que la persona viva donde viva, no se vea abocada, ¿no? 3.000 en Madrid, 8.000 en la comunidad autónoma, 23.000, 30.000, ¿no? Entonces, por eso la Unión Europea, en el año 2005, yo creo que un poco harta, pidió una herramienta de medida. Y es de donde sale la famosa tipología ETOS, ¿no? El acrónimo en inglés que viene a decir cómo todos los estados van a medir de una misma manera y así poder decir que si en la Unión Europea hay 400.000 personas en calle, pues más o menos todos hemos hecho el mismo recuento, ¿no? Los recuentos nocturnos, los momentos que tú apuntabas antes de las campañas de frío, es otro indicador visible, ¿no? Que provoca en Nueva York y aquí a abrir el metro, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en esta tipología establece como 4 situaciones posibles en las que tú te puedes ver, ¿no? Una es en la calle, otra es viviendo en un albergue o en un recurso residencial de una institución, y luego vienen 2 conceptos, a mí me parece que ahí está el acierto para abordar lo que luego denominamos personas en situación de sin hogar, que es la vivienda inadecuada y la vivienda insegura. Porque ese 2 tipos de modos de vivir no estaban incorporados en esta escala, ¿no? Para decir, una cosa es la persona sin techo, es decir, pura calle. Vamos a analizar todo lo que provoca que las personas lleguen a la calle, porque a la calle no se llega de la noche a la mañana ni cae uno así directamente. Iba a preguntar, Josito, cualquiera de nosotros podemos ser Sara.
Sí, evidentemente. Es decir, nadie es pobre, se está en situación de pobreza y esa situación de pobreza es fruto de un proceso caracterizado por distintas dimensiones exclusógenas. Si nos quedamos sin trabajo, si tenemos una quiebra familiar importante, si además adquirimos una adicción y si fruto de todo ello entramos en una depresión y al final acabamos incluso con un brote psicótico, pues podemos ser perfectamente Sara. Es decir, lo tremendo de esta situación es que podríamos ser nosotros ellos. Y en ese sentido, a mí me parece que el que los evangelios pongan nombre concreto, Bartimeo, el rico Epulón y el pobre Lázaro, es un recordatorio de que el rostro del otro puede ser también el mío, ¿no? Y el rostro del otro al mismo tiempo evoca algo absoluto que me interpela éticamente. No puedo consentir. Por eso, uno de los, en el lema de este año, además de reconocer el rostro, es decir, di basta, ¿no? Sacar de nosotros esos dos sentimientos que nos han sacado de las cavernas, la compasión que supone el hacernos cargo del sufrimiento inasumible del otro y la profunda indignación de que hay algo injusto en lo que nos estamos jugando la propia dignidad. El indigno no es el pobre tiene una dignidad, el sufrimiento, la víctima siempre tiene una intrínseca dignidad. Los que quedamos indignificados somos los que pasamos de largo ante el que está caído, ¿no? Por eso el desafío es, como personas y como sociedad, dar respuesta, detenernos, montar en la cabalgadura y generar estructuras. Podríamos serlo cualquiera. Pero la pregunta es, perdona, Rosalía, un segundo y nada más. La pregunta es, Josito, ¿por qué? Factores. Si hubiera, seguro que cada persona tiene 1000 factores y cada individuo, pero si hubiera una tabla, unos denominadores comunes. Mira, hay factores de vulnerabilidad. Cuanto más estemos más bajo en el listón de la precariedad previamente, es decir, si estamos en situación de empleos discontinuos, si somos mujer con cargas familiares y sin apoyo, si no tenemos red social de apoyo, si nos encontramos con que no percibimos unos ingresos elementales básicos para poder sobrevivir, si además resulta que los empleos precarios que tenía los he abandonado, si además me he iniciado en una adicción, si además he caído en una depresión. Hay factores estructurales, sociales, que dependen mucho del lugar social que ocupo previamente. ¿Y si eres inmigrante? Si eres inmigrante, tienes en primer lugar un dato nuevo, sobre todo si no tienes papeles, es que no existes. Y que eso ya es el paradigma de la exclusión. No existes, ni siquiera eres un número, ¿no? Y en ese sentido es una forma de pobreza que se ha unido a otras clásicas. En este momento la calle es un sumatorio de 3 realidades completamente diferenciadas. Las de las personas que están empobrecidas por ese proceso que hemos mencionado, la realidad de las personas que han sido desahuciadas, algunas de ellas de clase media, es decir, que esto es uno de los datos más alarmantes, la precarización de la clase media, y en eso cada vez es más verdad que nosotros podríamos ser ellos cada vez con más facilidad y nuestros hijos tienen muchas más papeletas de ser ellos. Es decir, la pobreza no solo se reproduce, sino que los procesos de precarización se agudizan y se amplía el espectro de personas que pueden caer despeñadas por la exclusión social, ¿no? Y el último de los perfiles es el de personas que vienen solicitantes de asilo y refugio, por tanto titulares de un derecho, que esto no se nos puede olvidar, y que estas noches están durmiendo, que eso es algo nuevo que yo no he visto. Yo he visto la Quinta Avenida y cómo aparcaban a los pobres en batería, porque no cabían en las aceras, o el Central Park repleto de fogatas para tratar pero no veía niños. Fíjate, yo no he visto niños en la Quinta Avenida. No he visto niños en la Quinta Avenida y he visto centenares de personas sin hogar, de homeless. Sin embargo, en Madrid, en estos días, bochornosamente, lamentablemente, estamos viendo niños en la calle. Yo he llegado a ver a pobres criaturas que han sido acogidos en los espacios de emergencia que hemos tenido que articular habilitando parroquias que están prácticamente rodeando desde la zona de la estación de Atocha, sigue Ciudad de Barcelona para abajo hasta Vallecas, que es donde tenemos ahí un circuito solidario precioso de comunidades cristianas que han abierto los locales, que se han comprometido en dar acogida con niños. Yo ayer celebraba la Eucaristía en Santa María de Fontarrón y se me abrían las carnes viendo cómo una criatura, un niño con parálisis cerebral, pensando que podía haber estado días a la intemperie, él y su mamá. Esto es una vergüenza para una ciudad, para un Estado, incluso para una iglesia, digo, para nosotros mismos. Es un bofetón a la dignidad humana. En esos niños hay un enorme porcentaje de familias venezolanas. Es verdad que los hay de todos los colores. Este niño era venezolano. Mira, no lo habíamos hablado antes, pero el porcentaje, yo he estado allí 2 veces. Decías, Rosalía.
uruguayo, hondureño, salvadoreño, Colombia. Yo creo que tenemos toda América Latina en estos momentos, Siria también, y bueno, y otros países, ¿no? A ver, yo un poco quería, en la línea que planteaba Josito, la red de atención a personas sin hogar, las instituciones, las entidades que estamos a pie de calle, somos las que pulsamos la realidad de las ciudades, de las sociedades. Por lo tanto, vuelvo a poner el foco en que es un tema de estructura, es un tema de decisiones, es un tema de clase política, es un tema de dotación de medios y de recursos. Hace años, familias no veíamos. De ahí, cuando tú preguntabas, el dato aumenta, decrece, ha cambiado. Por eso, esta red es el observatorio persistente y permanente de lo que es el flujo y el transitar por la precariedad. Es la sociedad, es la parte de la sociedad más extrema, es lo que llaman la sociedad expulsada. Es realmente lo que acoge todo lo que las políticas, todo lo que la administración no abarca o no soluciona. Quizá lo estoy poniendo de una manera muy extrema, pero como hoy vengo de ver a un consejero, es lo mismo que le he trasladado a él. Es decir, la Ciudad de Madrid es un tema de pacto local y de pacto autonómico. Si ahora para la que está cayendo, porque está cayendo una buena, es decir, hay enanos en la calle, cuando en el municipio de Madrid está prohibido que haya infancia en la calle, o las medidas alternativas que son acoger a los enanos en acogimiento temporal y los papás a los albergues, como no hay plaza, a pensiones o demás, no, me parece que como ciudadanía no estamos dando una respuesta de derechos. Y quiero situar este tema en el enfoque de derechos. O sea, yo creo que hay que poner en el centro a las personas, políticas que miren con el enfoque de derechos, entendiendo que esto no es gratuidad ni merecimiento, sino que es responsabilidad. El llegar aquí y no tener un lugar para vivir, yo creo que es de las partes más vergonzantes que vive la persona cuando se tiene que acercar a algún lugar a decir no tengo dónde estar. Y es un poco lo que he visto en estos 30 y tantos años de mi experiencia, ¿no? Y eso de verdad que es algo duro. Y luego la tarea nuestra, Josito, en la línea que tú planteabas, yo destacaría, tenemos que acoger y escuchar. Yo aprovecho hoy que estamos aquí muchos escuchantes, muchos acogedores, no nos cansemos de escuchar, porque en la escucha viene la interpretación de las posibilidades, las que tenemos, bueno, pues a nuestro alcance como institución, en este caso como Cáritas, o las que la persona también es capaz de recorrer, porque no todo el mundo está en el mismo punto de salida, ¿vale? O sea, son muchos rostros, hay diversidad en la calle, no hay, digamos que foto única, pero desde el punto de vista de cómo se sale de la calle individualmente y cada uno a su manera. En el chat hay un triángulo, seguramente ahora mismo el triángulo más peligroso del mundo está en el lago Chad, frontera con el norte de Nigeria y el norte de Camerún. Ese circulito puede ser lo más parecido al infierno, más inconcebible para el ser humano, ¿no? Donde actúa Boko Haram. Y hay un misionero jesuita local, un chadiano, el padre Camil, me decía, bueno, ¿tú qué haces con los niños? Claro, estos niños pues le dan una moto y has convertido a un tío en un terrorista. Pero con esa moto la moto cuesta 400 euros allí, nada más. Y le decía, ¿qué haces con los niños cuando tienen un niño? Y me decía el padre Camil, pues le miras. Pero, y me he recordado antes, cuando hablábamos de la indiferencia, vamos por la calle, todos, yo el primero, pasas al lado de un homeless y haces como que estás mirando para otro lado. Le miras y le escuchas. Okay. Solo con eso, él dice que avanzas enormemente. Luego ya viene la educación, por supuesto, que coma, la casa, le miras y le escuchas. Me parece impresionante la frase, me acordé ya ahora mismo. Claro, porque cuando alguien manifiesta, yo creo que la exclusión, no tener un hogar es lo más vergonzante que uno puede sufrir a la hora de exponer, ¿no? Entonces, en la escucha vienen las señales, vienen las posibilidades, vienen las diferencias, vienen las alternativas. Y enlazo un poco con el planteamiento de antes. O sea, yo creo que hay tres cosas que necesita la gente: pan, techo y trabajo. Pan, techo y trabajo. Pan, techo y trabajo. Es decir, las necesidades básicas del señor Maslow, más o menos cubiertas,
un lugar donde estar con dignidad y una actividad que te reporte y no ser rentista ni vivir de lo que son las políticas subsidiarias, ¿no? Entonces, claro, ahí está, yo creo que el eje de la mayor parte de las causas que llevan a. Cuando yo antes hablaba de la vivienda inadecuada y la vivienda insegura, es que son dos aspectos relacionados con la falta de política de vivienda que fomente el alquiler social. Y cuando digo alquiler social, digo un alquiler que ya está tipificado y definido, que es el alquiler que no agote el 30% de los ingresos netos que tenga una familia. Cuando sabemos que en nuestro país se dice y se comenta que agota más del 43%. También hemos tipificado, porque yo creo que la realidad sigue estando, y nosotros ya vamos como definiendo conceptos que explican también las realidades. ¿Qué es una vivienda digna y qué es una vivienda inadecuada? Pues inadecuada es la que no tiene las condiciones que te permitan vivir con calidez, con dignidad, una serie de metros cuadrados, unos suministros, ¿no? Pues, ¿qué es una vivienda adecuada? La que te permite que tus ingresos mantengan en una economía más o menos que dé cobertura de necesidades y que sea acorde al número de personas que conforman la familia. Entonces, sumamos esos 4 ítems que he hablado: sin techo, sin hogar, vivienda inadecuada, vivienda indigna, y al final el panorama, yo volvería a la cifra inicial. ¿Tú crees que 3.000? Son muchos más. De ahí nuestro llamamiento a que no nos quedemos en lo que es la punta del iceberg de esta realidad. También en términos generales. Me da igual, si quieres, Sí, Josito, sí, por ir turnando, ¿te parece, Josito? Y luego la pregunta es para los dos, pero ¿cómo reaccionan ellos? ¿O cómo reacciona Sara? Es verdad que cada individuo es un problema, cada familia es un problema, pero ¿y el que no quiere? Porque habrá muchos que no quieran, dentro de su, o bien senilidad, o bien, no sé si la palabra es demencia, que Dios me perdone, pero nos entendemos, dentro de ese deterioro cognitivo que sufren muchos de ellos, porque es verdad que el mero hecho de estar en la calle y no tener techo acaba provocándote absolutos delirios. Si no quieren... Fíjate, lo que pasa es que el problema no son los que no quieren, sino los que quieren y a los que no estamos dando respuesta. Porque centrarnos, algunos pueden tener un deterioro cognitivo tan brutal que lo que no hemos acertado es a dar la respuesta que necesitan. Porque los seres humanos, antes y después, porque los seres humanos somos seres de motivaciones. Y si a alguien le ofreces pasárselo fenomenal, estar a gustísimo y estar muy bien, va a decir que sí. Lo que pasa es que hay personas pues, que no aceptan unas condiciones con unos horarios excesivamente rígidos, un sistema que le impide. Entonces, todavía no hemos acertado a dar respuestas adecuadas a todos esos no quieren. Yo estoy convencido que nadie quiere estar viviendo. Si algo nos caracteriza a todos los seres humanos, es lo único que nos unifica, es que no queremos sufrir. Entonces, nadie quiere sufrir. Otra cosa es la forma de salir de ese sufrimiento y que acertemos a dar las respuestas diversificadas y que no tengamos todavía la capacidad de responder individualizadamente a esa persona que yo creo que no quiera, sino que no hemos sido capaces de responder a lo que necesitaba. Nadie quiere sufrir ni cronificarse en el sufrimiento. Eso es más común que hasta la experiencia de Dios. Es decir, el no sufrimiento lo firmamos todos los seres humanos. Para mí el tema no es tanto el que no quiera, que puede haber personas a las que no hemos acertado a motivar suficientemente con respuestas que satisfagan sus necesidades, sino las personas que sí quieren y que se encuentran, bueno, pues en este momento en Madrid, todas estas noches, ahí en la carrera de San Francisco. Tenemos familias, niños que quieren y que no encuentran respuesta y que nosotros mismos, con las respuestas de emergencia que hemos habilitado, todavía no somos capaces de habilitar suficientes como para que no se quede nadie en la calle. Es decir, que hay decenas de personas en unas cifras muy manejables. Quiero insistir mucho en eso. Estamos hablando de cifras manejables. No se trata de una crisis de emergencia social. Ni sería suficiente con habilitar, bueno, pues espacios X1000 o X100, probablemente X100, con unos cuantos cientos adecuadas, con una intervención social, que no sean aparcamientos de personas, sino que al mismo tiempo haya una intervención que procure la integración social de esas personas. No son tantas, afortunadamente, ¿no? Son más bien pocas. Es decir, que es que transmitimos a veces la idea de que estamos ante una avalancha. Chico,
entre 4 parroquias, ciudadanos solidarios, que los hay también, redes informales de acogida, se ha estado conteniendo una sangría que no era tan importante cuando la gente hemos sido capaces de reconducirlo y además ir dando salida, ¿no? Lo que creo que hace falta es una visión más a largo plazo, una visión menos cortoplacista, una planificación pues que contemple todas estas realidades y desde luego una coordinación entre las administraciones, que es una cosa que canta escandalosamente la falta de coordinación entre administración local, comunidad autónoma y gobierno de la nación. Mientras no haya esta coordinación, pues estamos tocando el violón. Rosalía. Uy, qué tema más interesante este. A ver, por rematar, el tema de los que no quieren, que a mí es algo que me parece importante. Es poquísima gente la que puede decirte no a algo en un momento concreto. Lo importante quizá es saber plantearle la respuesta o la alternativa verificando que está en el momento idóneo la persona. Es así como creo que se debe de enfocar, porque si no, me imagino que se acercan a nuestras acogidas, no, es que me ha dicho que no quiere. A ver, yo creo que vamos a darle un poco la vuelta y en la línea que planteábamos antes, ¿no? Es decir, nosotros en la institución, en este caso Cáritas, ¿no? O sea, una de las entidades miembros de FACIAN, a la hora de acoger tiene una puerta abierta, ¿no? Digo, voy a ejemplificarlo, ¿vale? Y entran por CEDIA. En CEDIA, la labor fundamental, que es el Centro de Información y Acogida 24 horas, los 365 días, ¿qué labor tienen? Pues la labor de los buenos diagnósticos, de los buenos aciertos, de dialogar con la persona, qué es capaz de hacer, en qué momento se encuentra y qué pasos está dispuesta a dar. Yo personalmente creo que nosotros no sacamos a nadie de la calle, acompañamos a que salgan, acompañamos a las personas a que hagan procesos de salida, pero acompañamos a que hagan proceso de salida si tenemos también nosotros toda la red de apoyo que la circunstancia requiere. Un dato, en CEDIA llegan, salen, si al final de 3 días, una semana, 15 o 20 días, no hay alternativa habitacional. Espera, un paréntesis. CEDIA, el ¿Sí? local de Laguna. Sí. Sí, claro. Si salen de allí a la calle otra vez, no es la solución, ¿no? O sea, la solución es que haya una respuesta habitacional, que es uno de los objetivos que perseguimos desde hace 27 años, que nadie se vea obligado a llegar a la calle y si está en la calle que esté poco tiempo y además cuando deje de estar tenga una alternativa. Pero ahí entran las rentas mínimas o las posibilidades económicas de las personas una a una individualmente. Entonces, según la renta mínima es como otro periplo administrativo, ¿no? Es decir, ser solicitante, ser perceptor. No lo tiene fácil la persona que se encuentra en la calle, no lo tiene nada fácil. Las instituciones tenemos que dotar de una serie de medidas y apoyos. En la institución Cáritas CEDIA se complementa para esas personas que tú apuntabas, quizá que requieren un proceso de largo plazo, de larga estancia, porque la calle arrastra y te convierte en sin hogar. Entonces te convierte con todas las cicatrices, las de Sara y algunas más. Entonces igual necesitas procesos de largo recorrido, de largo tiempo. Estamos hablando de recuperar dignidades, autoestimas, Años. físicamente un poquito de alimento en condiciones y luego formación, vivir, tener una vivienda y desempeñar un trabajo. Tenemos una casa de acogida, perfecto, porque allí pueden estar las personas pues un tiempo. O las personas con algún problema de salud mental, pues hay otro proyecto, la residencia Valvanera, que creo que también conoces, ¿no? Para personas. ¿Esa cuál es? La que, por zona, no sé si tú, o sea, controlas Laguna porque has estado. Sí, sí. Bueno, esta está por la zona de Vallecas, creo. Pero este ¿La es de Pacífico? No, la de Pacífico en ese itinerario viene después, puede venir después. Tengo que ir a la de Valvanera, ¿dónde está Pilar? ¿Vale? Programa Sí. allí. Sí. ¿Vale? ¿Nos comprometemos? ¿Sí? Se han comprometido. Vamos a hacer un programa de radio, se lo anuncio ya, en el centro de Valvanera. Vale. Es un proyecto de pura vida, porque es gente muy malita en la que se recupera y bueno, yo creo que son espacios que se encuentran personas con personas al margen de las patologías. Ya estáis enganchados.
Pues entonces ya tenemos como otra puertita para entrar, ¿no? Pero aún así tenemos más. ¿Por qué? Porque creemos que las subvenciones, los convenios, los conciertos de la Administración no van acordes a los tiempos que las personas necesitan. Permitidme, llevamos ya casi la mitad del tiempo que tenemos que estar. Quiero dar paso a las preguntas de las personas que nos acompañan aquí, pero sí quiero que me ayudéis a hacer autocrítica y hablar del papel de los medios. Estamos en una sociedad mediática y mediatizada, sin duda. Para lo bueno, nos permite que todos tengamos una cámara de televisión. Yo estos días en Camerún me hacía un video selfie así, enchufaba a la monja, terminaba hablando yo, y esto lo he emitido por televisión hace un par de noches con calidad. Nosotros grabamos calidad broadcast, calidad televisión. Es impresionante, ¿eh? Yo doy así, con este dedito. Ya no hace falta que también una cámara con lo que llevan nuestros colegas ahí. Por lo tanto, la sociedad mediática y mediatizada está muy bien, para lo bueno y para lo malo. Yo parto de la base de que la primera labor de un periodista es la selección del tema. Perdón por volver al asunto, pero si solo hablamos de Cataluña, nos olvidamos de todo lo demás. Cataluña hay que hablarlo, faltaría más. Pero hay otras cosas mucho más importantes. ¿Qué no hacemos los periodistas que deberíamos hacer? Rosalía. Bueno, pues yo aprovecho, mira. Para eso te lo pregunto. Sí. Contar lo que ocurre. Y contarlo no penalizando a los afectados y afectadas, sino trasladando que es un tema de personas afectadas por cuestiones de índole político-administrativa. Eso para empezar. Luego tengo más. Josito. Yo me gusta ser positivo y déjame que diga algo positivo. Digo, sin los medios de comunicación, sin la tarea de visibilización de lo que se oculta, no haríamos absolutamente nada. Por eso digo, lo primero que tendría que decir es agradecimiento por ayudar a visibilizar lo invisible. Porque son realidades absolutamente opacas, donde no hay ningún interés político, no son votantes de ningún partido que vaya. Y por tanto, agradecer la contribución de los medios para que se vea. Cuando los medios ponen el foco en algo, evidentemente esto está en la agenda política. Y este tipo de problemas no se resuelven sin agenda política. Por tanto, sois un instrumento de primer orden para ponerlo en la agenda política. Dicho eso, la limitación está en cuando la noticia aparece un abordaje emotivista o intimista, amarillo, o individualista o que a veces nos llaman desde los medios para decir queremos un inmigrante que tenga las orejas así, que sea amarillo y que sea no sé cuánto. Dicen, mira, que no tenemos un zoológico. Exacto. Es decir, que nos preocupa la situación y el drama del sufrimiento de la gente y no como tiene la oreja. En ese sentido sería la segunda parte, pero quiero insistir muchísimo en la primera porque me parece que sois un agente de transformación, es decir, no solo de descripción de la realidad. El periodismo es describir lo que está pasando, pero además yo creo que un periodismo ético es el periodismo que además también se empeña en presentarlo para transformarlo y para mejorarlo. Muy interesante. ¿Y cuánto nos queda? Yo también agradezco, quizá he empezado así como muy lapidaria, yo también agradezco. Yo he dicho, la pregunta era que me ayudéis a hacer autocrítica, no loas. Como decía el clásico, el halago debilita. ¿Os acordáis de José María García, no? Pues lo mismo. Contar lo que pasa, porque yo creo que de lo que no se habla no existe. Sí. Y sobre todo... es terrible, pero es así. Sí. Y cuando os decimos que vengáis, venid. ¿Y me lo vas a decir? No. A ti ya. Porque nos preocupa mucho que se desvíe esto y que quede en la imagen individual. Yo conozco a esta persona, le llevé un café, un bocadillo y me dijo que no. Eso es peligrosísimo. Ya. O sea, hay que ir a las causas. Hay que compartir y entender que esto es un problema estructural. No nos va a pasar a todos porque las cartas las tenemos distintas, ¿vale? Antes decíamos que podíamos estar expuestos, es una manera de hablar, pero cada vez puede que haya más gente en la calle. Si no hay políticas sólidas, alternativas de vivienda sostenibles en el tiempo, viviendas en alquiler, estamos en una ciudad de Madrid durísima, la media de alquiler carísima, pues es que hay familias que no van a poder estar viviendo en una casa. Y en la institución, que en estos momentos tenemos más de 400 y pico familias alojadas, familias alojadas en alternativa de vivienda,
la dificultad ahora es que la salida de estas viviendas para que den paso a otras familias para que se recuperen un poco está siendo muy difícil porque no hay No pueden alternativa. Tanto la Agencia de la Vivienda Social como la Empresa Municipal de la Vivienda son dos organismos que tienen la responsabilidad local y autonómica, pero no hay vivienda suficiente, no hay oferta de vivienda suficiente. A mí me cuesta a veces contestar a preguntas de ¿y qué podemos hacer? Porque me parece tan de perogrullo que tengo que contestar más viviendas, que es como, tengo la sensación, y con los medios de comunicación, no contigo, No, que pero, te entiendo. pero es verdad, al final dices, pero si la cosa es de pura cotidianidad, esto es un asunto normal de gente que quiere vivir en un lugar, estar tranquila, hacer un trabajito, tener un dinero, llevar a sus niños al cole. Bueno, pues yo creo que es ahí donde tenemos que poner como mucha mirada, mucho rostro, mucha voz, gente como tú que nos ayuda a dirigirnos a la ciudadanía, que no es un tema de Pepe ni de Sara, que es una cuestión que subyace a algo mucho más hondo, que es un problema de todos. Preguntas, ¿cómo hacemos? ¿Se levanta la mano y tiene el micrófono? ¿Cómo hacemos, Pilar? ¿Sí? Sí, lo que sí, quien quiera hacer la pregunta, por favor, que levante la mano. Vamos distribuyendo. Tenemos como un poquito más de media hora. Y si dicen el nombre, quién es o a qué se dedica o tal, pues mejor. Preguntas breves. Sí, por favor. Me llamo Begoña. Yo quiero preguntar a Josito si esa experiencia que estáis haciendo en determinadas parroquias de la zona de Atocha, si no se podía extender a otras zonas de Madrid. Se puede y se debe. Y es lo que ha pedido el Cardenal de Madrid en reiteradas ocasiones, que se pongan a disposición a aquellos que puedan. Entendemos que no todas las comunidades cristianas tienen la misma situación y las mismas facilidades, pero en la Mesa por la Hospitalidad estamos encantadísimos en incrementar el número de parroquias, porque en ese sentido haría todo mucho más llevadero, porque cuando le toca a una comunidad cristiana prolongarse en la atención que pues supone asegurar las cenas, las familias de parroquia implicadas y tal, supone también un cierto desgaste, ¿no? Si somos más, tocamos, es más fácil todo. Ahora, con todo, lo que yo quiero destacar de esta experiencia es que mira tú por dónde no estamos haciendo suficientemente por la gente que está en situación de exclusión, pero los pobres nos están haciendo mejores. Están sacando lo mejor de nosotros mismos. A ver. Están rejuveneciendo. Eso. Sí. Yo creo que además esto es algo puramente teologal. Si Dios es la esperanza de los pobres, si nos ponemos del lado de los pobres tendremos esperanza. Si nos separamos de los pobres estaremos sumidos en el aburrimiento, en el hastío y en el egoísmo más atroz. Lo que quiero decir es que cuando en una comunidad cristiana, estoy pensando en la que he estado yo ayer celebrando, pues que tienes la iglesia repleta de gente, es decir, que es una lata. Tienes 20 personas con 8 niños, no sé cuántos, correteando por los locales. Supone que hay que organizar las cenas, que hay que organizar qué se hace con los niños. Bueno, es una lata, pero es una lata preciosa, que está consiguiendo primero aglutinar a la comunidad cristiana. Yo creo que los seres humanos a veces nos tienen que apretar un poquito el zapato. Hacer parroquia. Sí, es hacer parroquia, y además hacer parroquia desde la esencia del Evangelio. Cuando volvemos al Evangelio, el Evangelio nos da la alegría del Evangelio que dice el Papa. Y esa alegría es contagiosa. Y chavales, hijos de familias que ya no pisaban por la iglesia, pero que están en la universidad, que están estudiando, que hablan idiomas, a diferencia de sus padres, se están reincorporando. Oye, que yo voy de intérprete, que yo voy a no sé cuánto, pues yo no sé cuántos. Este verano ha habido chavales de parroquias que han dicho, no, nos vamos de vacaciones. Nos quedamos a jugar al fútbol con nuestros amigos subsaharianos que han estado. Y se han quedado sin vacaciones para jugar. Y colegios de religiosos que decían, mira, pues en verano no vamos a cerrar para que podáis usar los campos de deportes. Y además nosotros tenemos una cocina industrial, pues lo que vamos a tenerla para que podáis dar de comer a la gente. Bueno, eso genera unos vínculos de solidaridad, de alegría y de esperanza que rejuvenecen. O sea, las comunidades cristianas por las que están pasando las personas asiladas y refugiadas han salido y están saliendo profundamente enriquecidas. O sea, vitalmente, ahora vas a parroquias donde eran todo pelos blancos,
aburrimiento a veces en tono bajo, y tienes la misa con tambores, los negros animando, gente joven que se ha incorporado, no creyentes que dicen, anda, este rostro de iglesia a mí me provoca, me seduce, esto no es lo que... gente que recupera la fe, que dice, anda, pues a mí el evangelio con esto parece como que tiene mucho que ver. Es la fuerza de la primacía de lo que se ha llamado siempre en la historia de la iglesia, la primacía de la caridad, la vía de la caridad como la vía más capaz de entusiasmar, de ilusionar y de rejuvenecer las comunidades cristianas. Decía Josito, pelos blancos, el que puede decir lo de los pelos blancos. Pero venga, eso es todo. Un poquito, por favor. ¿Quieres apuntar algo, Rosalía? Sí, yo en las parroquias y en las acogidas insisto que creo que es un espacio privilegiado para interpretar las alarmas, para no quedarnos en la mera ayuda momentánea, ¿no? Sino ir un poquito más allá. Yo creo que las familias y las personas están sobreviviendo, pidiendo ayuda y reduciendo gastos. Por lo tanto, las parroquias, las acogidas, las parroquias, es que es un privilegio el que tenéis de escuchar, de interpretar y sobre todo yo creo que una buena acción sería una derivación. Una derivación. Es decir, en la línea de la mesa de la hospitalidad, que es la suma de solidaridades, en las acogidas parroquiales, una respuesta a una familia o a muchas familias o a personas que se acercan solicitando apoyo puntual, igual una buena respuesta también es la suma de la solidaridad parroquial, arciprestal, vicarial. O sea, no quedarnos simplemente en la alarma, en la señal, ir un poquito más allá. Más. Cuando entraba por aquí le preguntaba a Pilar, ¿son muy activos? Y me dice, sí. Venga, hay un señor. Hola, me llamo Fernando. Como cristiano creyente, pues la acogida pues me parece estupenda y yo la apoyo totalmente, y como cristiano creyente y el evangelio, y como habéis dicho vosotros. Pero ¿cómo puede la Iglesia actuar frente a parte de la sociedad y políticos que hablan sobre el efecto llamada? Cuanto mejor se trate a las personas que viven en conflicto van a acudir a los países buscando una vida mejor. Entonces, como cristianos lo tenemos, yo creo que más claro, que hay que acoger y hay que acoger. Pero ante los políticos y el resto de sociedad que plantean esta situación del efecto llamada, ¿qué puede hacer la Iglesia? ¿Cómo dialogar con ellos? ¿Qué se puede plantear? ¿A quién le dirige la pregunta, Fernando? Primero. Al vicario. Temazo, ¿eh? Temazo el que ha planteado. Dos claves no de respuesta, pero de apunte. Uno, que no deja de ser un tanto falazlo del efecto llamada. Y me explico. Me voy a otro campo para que sea más fácil. Madrid es la ciudad de España con una capacidad de respuesta en emergencia más rápida. Es decir, se produce un atropello aquí y en 7 minutos tenemos una UBI y 2 médicos más de guardia. En absoluto, en Madrid se producen más accidentes de tráfico por tener una capacidad de respuesta más inmediata. Es decir, la buena atención no provoca un efecto llamada de elementos patológicos del sistema. Pero segundo, yo creo que un aspecto que no se puede olvidar y que quizá está debajo de ese cuestionamiento es que la enseñanza social de la Iglesia nos dice que en los temas de migraciones el primer acento hay que ponerlo en el derecho a no tener que migrar. Ese yo creo que es el punto en el que tenemos que vincularnos con eso. El derecho a no tener que emigrar es el poder asegurar a las personas en los países de origen las condiciones de vida dignas. Y por tanto eso requiere una cooperación internacional o una ausencia de cooperación con países que tienen dictaduras o regímenes corruptos de los que a veces nos aprovechamos vía formal o vía multinacional. Entonces, en ese sentido, más que ese efecto llamada por el buen trato, que yo creo que sería una falacia, insisto, en Madrid no hay más atropellos porque hay una atención inmediata a los atropellados, pero sí que el efecto preventivo
del decir, aseguremos el derecho a que nadie se desplace más que por turismo. Es decir, habría que buscar ese ideal donde la gente se cambie de país simplemente porque quiere hacer turismo, pero no porque tenga una necesidad perentoria, porque esté viviendo en un régimen totalitario, en un régimen corrupto, porque se produzca una guerra donde a veces hay intereses en los que luego recibimos también comerciales y de venta de armas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo el antídoto lo pongo no en abandonar el buen trato, para que no vengan, sino asegurar que las personas no tengan que desplazarse porque tienen las condiciones de vida necesarias. Y cuando no quede más remedio que esas personas se desplacen, pues formalizar rutas seguras, responsables, reguladas, para que no se vean sometidos a los efectos de las mafias. Si me permite, Fernando, perdón por meterme, igual la pregunta para ellos, pero de otra cosa no sé, pero de inmigrantes sé mogollón, como esto en todos los puntos de origen de donde salen. Entrevisté a Felipe González hace como un par de meses y me dio un dato tremendo y que aquí se nos olvida por el mal llamado el efecto llamada, por esa polémica. Y es que pensamos que vienen todos aquí. Pensamos que todos se tiran al Mediterráneo y que todos intentan saltar Ceuta y Melilla. Esa es la 10.000.000ésima parte del problema. No estoy minusvalorando el problema, ¿eh? Es un problema. Lo del Mediterráneo es atroz. La inmensa mayoría son migrantes regionales. Yo he visto en el chat migrantes de Camerún. ¿Puede haber algo peor que el chat? Pues sí. Y cuando vas a esos sitios te das cuenta de que hay tercer, cuarto, quinto y sexto mundo. Pero es que me dijo Felipe González una cifra tremenda. Dijo, fíjate, el Brexit, la crisis de la Unión Europea, seguramente los nacionalismos, como el de Cataluña y demás, todos tienen un origen en el miedo a la inmigración. Donald Trump, el muro, el Brexit, todo se produce por la inmigración. Dice, en X años, la guerra de Siria, fundamentalmente, y en Irak, provocó el éxodo, se calcula, de 1 millón de personas hacia Europa. Eso reventó la Unión Europea. Bueno, pues en los mismos años, solo de Venezuela han salido 5 millones de personas. Solo de un país, 5 millones de personas. Y la inmensa mayoría han salido por la frontera de Colombia. Y Colombia aguanta. Y la Unión Europea no hemos sido capaces de aguantar. No es un problema económico, que también. No es un problema de seguridad, que también. Es un problema de valores. El problema de la Unión Europea es un problema de valores. Y no queremos reconocerlo por nuestro cinismo. Y el dato me lo dio Felipe González, que no es sospechoso. Por lo tanto, chapó. Yo también un poco por la línea que estamos hablando, diría que desde los barrios, desde nuestras ciudades, una vez ya que están, cuando ya están acogidas, fraternales, solidarias, y no, digamos, que vivan esa fraternidad, no que vivan ese rechazo o ese sentimiento de que nos quitan. No nos quitan nada. O sea, hablando con Felipe González, el dato demuestra que no son tantos y además otro bulo es que no vienen a quitar ni vienen a vivir de nuestros servicios sociales y de nuestras rentas públicas. Vamos, ni de lejos, porque para llegar ellos a ser beneficiarios de este sistema tienen que pasar mucho tiempo y parte de ello en la calle. Más. Bueno, pues os pregunto yo, que oyendo a los medios también nos planteamos qué miedo. Llegan la gente de fuera con costumbres distintas, además de que nos vayan a quitar los trabajos, estamos viendo que por Hortaleza no se puede salir. Hemos tenido muchos problemas a lo largo de estos meses, Josito. ¿Te refieres a los menores? A los menores y toda esa gente que está a veces llegando. En lo que se refiere exclusivamente a la red de acogida de emergencia, que ha supuesto el abrir las puertas de casa a personas que no conocíamos de nada. No sabes. Que no sabes y que, lógicamente, el hecho de ser migrante no otorga carta de virtudes. Es decir, que cada uno es de su padre y de su madre. Pues tengo que decir, de las cerca de 400 personas que han pasado por toda la red hasta este momento, no hemos tenido, hasta ahora, mañana podemos tener uno y no tendría relevancia estadística, ni un solo problema, y son personas que no conocemos de nada, de procedencias sociales, étnicas y culturales completamente diferentes, con adolescentes, con muchachos de todas las... No ha habido ni un solo problema, es decir, ni un robo, ni un robito siquiera,
y las condiciones en las que tienen que estar, pues a veces separamos a las familias con una sábana y un biombo mal puesto. O sea, no son condiciones realmente cómodas, o sea que son estresantes, no son fáciles. Y sin embargo, no ha existido el más mínimo problema. Yo creo que cuando se dota a las respuestas de la máxima calidad y calidez, que en eso consiste la caridad cristiana, en aplicar cariño, es decir, caridad es cariño, eso distiende, ayuda a eliminar pues, posibilidades de violencia o de... No hemos tenido, digo, como dato, o sea, no me voy a la teoría, ni un solo problema, pero ni un solo microproblema, más allá de que alguien llegue a lo mejor un poco más tarde y nos haya trastornado que la cena no sé cuánto, en fin, cosas que pasan en las mejores familias. Es decir, cuando tratamos a las personas como si fueran de nuestra familia, responden siendo de nuestra familia. En cuanto a la red de acogida o el tema de familias en alojamiento, si ha habido problemas, yo creo que están al margen de la procedencia. Yo diría que son problemas que hay que circunscribir en lo que es la pura convivencia. Entonces, en espacios un poco masificados, digamos que el roce genera cariño, pero también genera de vez en cuando alguna situación, pero controlable, pero no por el hecho de ser extranjero, sino es un poco la convivencia en sí misma. Hay una señora ahí. Bueno, me llamo Cecilia. En nuestra parroquia en Guadalupe somos un grupo que salimos pues cada mes, entre todos, a repartir cenas por nuestra zona, que puede ser esta también. Y tenemos unos sin techo, o sea, sin hogar, que están siempre ahí, nunca se van. Y los visitamos y nuestra opción, o sea, lo que vemos, lo que vamos aprendiendo año tras año, es que no podemos solucionarles nada, simplemente les acompañamos y estamos ofreciéndoles unas lentejas que preparan los bares de la zona. Vemos problemas de empadronamiento, gente que está sin empadronar, que ha intentado empadronarse y Cáritas no le ha hecho caso, no sé por qué. Luego el SAMUR tampoco les da opción de nada. Están ahí pues viviendo de lo que les da la gente que pasa, y es duro ver que hasta se nos ha muerto una persona sola en la calle, ¿no? Una gente mayor. El tiempo va pasando, se van haciendo mayores o se van haciendo, pues yo qué sé, más, que a lo mejor quizás están más rayados. Y ahora últimamente lo que estamos viendo es mujeres también. Y bueno, pues es una sensación de que no llegamos a ningún sitio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aparte de compartir que el dolor que provoca el que haya personas que no aceptan o no se avienen a alternativas que quizá no son las más completas, pero digamos que puede ser como algo como muy remedial, muy de momento, ¿no? Yo diría que quizá de las personas que me estáis comentando puede ser gente de la que hablábamos al comienzo de este encuentro, personas con un poco de deterioro psicocognitivo, es decir, gente con la que hay que hacer un acercamiento y una aproximación. Estaba yo pensando mentalmente en el equipo psiquiátrico de calle que tiene el Ayuntamiento de Madrid, y además miraba yo a mi compañero Javi, que creo que está por ahí, que gustosamente luego al final yo creo que os podéis conocer y te puede dar claves de cómo hacer que personas ya muy especializadas vayan a hacer ya no solo un acercamiento y una entrevista, sino la intencionalidad de que vayan aceptando a irse a algún lugar. Hace años yo recuerdo que por aquí, por Santa Hortensia, había una persona, no sé si está Víctor por aquí, yo creo que él estaba en el proyecto de atención a personas con enfermedad mental grave y duradera en calle, y una persona que tardaron años en que aceptara venir a este proyecto. La condición que ponía era su gallo, un gallo o una gallina, un animalito. Y bueno, pues tenemos personas así en la calle, pero eso forma parte del grupo más extremo, de la sociedad más descartada, de la pobreza más severa en la calle, pero no es la mayoría. Entonces, un poco, por si te sirve,
pistas y demás, pero nada, seguir acompañando, pero que es un tema quizá que trasciende el hecho de decir, ven, tengo un hogar, porque eso es lo que normalmente no podemos ofrecer, siempre. En cuanto al empadronamiento, lo hemos dialogado muchísimo con la administración local. Un banco es un domicilio para empadronar. Otro tema es el funcionario que nos encontramos allá donde vamos con el argumentario de vengo a empadronar a esta persona. No voy a decir en Cáritas no ocurre eso, si vosotros lo habéis vivido, pues será, pero normalmente nosotros creemos además que el empadronamiento te confiere ya unos derechos, por lo tanto es algo por lo que hemos luchado siempre, que la gente tenga el derecho a ser empadronada donde esté, incluido banco, incluido calle, incluido un árbol. Déjame una cosa, en la línea que apuntaba Cecilia, me parece muy interesante, Rosalía. Ha dicho, estamos empezando a ver mujeres. Hemos hablado mucho de las familias, chavales, el ejemplo de los venezolanos. Es verdad que uno tiene en el imaginario la sensación de que el homeless es un señor mayor, desarrapado. Yo me acuerdo de un arquitecto que había en Cuatro Caminos en mi barrio con la barba y con los perros, toda la vida en Reina Victoria tirado. Pero a veces no piensas que el homeless es una mujer. ¿Es verdad que está cambiando el perfil y están habiendo cada vez más mujeres? No es tanto que haya cada vez más, sino que el peso que tienen es potente. Me explico. Es decir, siempre hemos estado en torno a un 18-20. Lo que pasa que ha tenido más rostro masculino y ahí nuestro empeño, que esta campaña este año por primera vez tiene rostro de mujer. Ha sido una lucha nuestra el visibilizar una realidad que no era mayoritaria por la cifra que arrojaba, pero sin embargo tiene un peso importantísimo en el sinhogarismo, porque cuando una mujer llega a la calle es que lo ha perdido todo. Pero porcentualmente es una cifra constante aproximadamente. Ahí está, fluctuando. Pero dentro de lo que yo también explicaba al principio, si empezamos a adentrarnos en lugares, o sea, es la realidad más invisibilizada. Por lo tanto, se cuenta cuando aparece. Hay mucha indigna. Hay mucha invisibilidad. E insisto, cuando una mujer llega a un espacio de acogida es que lo ha perdido todo, ha agotado todo y llega además, por eso llega con un nivel de deterioro muy grande. Y el proceso de recuperación también es mayor. Y además hablamos de mujer no joven, que ahora empieza a haber mujer joven. A mí me preocupa el tema. Sara, claro. Pero mucho más jóvenes, porque la media de mujeres está en 47, 50. El problema es la presencia de rostro mucho más joven. Por eso decimos que el dato, siendo algo importante, no es determinante para adoptar políticas preventivas, porque de todo esto es la prevención, evitar que lleguen. Simplemente por reforzar que a partir del 2015 la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local otorga el carácter de derecho al empadronamiento a cualquier persona en cualquier espacio. Por tanto, no tiene por qué ser un espacio residencial y efectivamente, como ha dicho Rosalía, existe el derecho a ser empadronado en el banco de la calle Narváez, esquina con no sé cuántos. Y si no se hace, pues los servicios jurídicos de Cáritas Madrid se brindan para apoyar esa reivindicación que constituye un auténtico derecho. Más. Tenemos una pregunta por allí, pero... Sí, pero el padrón fundamentalmente no es tanto un derecho para las comunicaciones postales, sino es lo que permite el establecer políticas públicas en todos los órdenes, de saber cuántas personas, por eso la administración se ha dado cuenta después de un primer momento de decir, no empadrono a la gente fuera de domicilio, se ha dicho, no, es que me interesa saber cuántas personas tengo en un distrito, qué necesidades sanitarias tengo, qué necesidades de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. O sea, ese aspecto evidentemente es una dificultad, pero no constituye un impedimento. En algunas juntas municipales se está empadronando en la junta municipal y eso salvaría el tema del acceso postal, ¿no? En la junta municipal del distrito de Villaverde. Pues ya está, puede acudir a por la correspondencia a la junta municipal, sería la fórmula más idónea. Si me permiten, no nos desorganicemos. Hay una señora ahí al fondo, no sé si alguna más, nos quedan 10 minutillos.
Hola, buenos días. Me llamo Pilar, pertenezco a Cáritas de Nuestra Señora de la Paloma y, bueno, en mi vida privada soy médico de la Dirección General de la Discapacidad, de manera que también en otro orden de cosas estoy cerca también de esos problemas sociales. Yo quería hacer alguna reflexión. El tema del empadronamiento no es un tema menor. Entonces, he tenido un poco la sensación de que hemos echado balones fuera a la administración local, que tiene sus competencias y que las aborde bien o mal, nosotros no tenemos capacidad para cambiarlas, ¿vale? Eso por una parte, pero yo quiero abordar la parte que nos toca a nosotros, a Cáritas. El tema del empadronamiento es a veces un bloqueo sistemático. O la persona llega con empadronamiento o no tenemos capacidad de llegar a muchas ayudas. Ayudas de vivienda, ayudas de farmacia, ayudas de colegio, de lo que sea. Entonces, eso es un problema que nosotros también tendremos de alguna manera que tener una respuesta, porque eso sí que depende de nosotros, que sea una condición para acceder a las ayudas. Que comprendo que tiene que haber una forma de regularlo y la forma de comprobar que las personas no hacen un circuito de petición de ayudas tiene que ser el empadronamiento. Hasta ahí estamos de acuerdo porque tiene que haber un procedimiento que nos ayude, ¿vale?, para distribuir. Si tuviéramos riquezas ilimitadas no habría problema, pero es verdad que el dinero es limitado. Pero yo creo que tendremos que buscar alguna forma también nosotros para no tener que depender de los servicios sociales a veces de dar una respuesta a eso. Aparte de que está generando, al menos en nuestra vicaría, problemas secundarios. Hay una especie de mercado de venta de empadronamientos, ¿de acuerdo? Se cobra la cantidad que sea para que al menos la persona figure. Bien, es una forma de resolverlo para la persona, pero no deja de ser una forma de establecer un mercado ilegal, ¿no?, de productos. Por otra parte, Pilar, por favor. Breve. Por favor. Segundo, el tema de una petición de refugio que a veces no corresponde solo porque saben que es una forma de acceso rápido a muchos recursos. Entonces, lo que yo quiero plantear es que nos planteemos nosotros como Cáritas una forma más rápida y menos burocrática de acceder a las ayudas. Gracias. Gracias, Pilar. Vas a acabar con agujetas. No, yo agradecer ese comentario y tomamos nota para ver cómo podemos mejorar ese aspecto. Salía. Yo tengo un poco sentimientos encontrados. A ver, yo creo que ha sido una batalla la que hemos tenido por el tema del empadronamiento y seguiremos dando la batalla en que la gente se empadrona allá donde está, incluido Banco Calle. En cuanto al mercado que hay por ahí, bueno, esto es como, ya sabemos todos, no sé, yo creo que no se pueden evitar estas cosas, pero yo no tenía conocimiento de que haya mercadeos. También llevado a las viviendas ocupas, hay mercadeo de viviendas ocupas, pero volvemos a poner el foco, yo creo que en algo que puede ser un poco, nos puede desviar la mirada, ¿no? Toda persona en la institución, en Cáritas al menos, que está en un lugar estable, en principio no tendría que tener dificultad para empadronarse, porque efectivamente no se es sujeto de derechos o de ayudas o subsidios o rentas mínimas si no se tienen unos cuantos requisitos, y el empadronamiento es como el que te dota de todo ese, de que estás realmente residiendo en la Comunidad de Madrid por el tiempo X. Entonces, bueno, como dice Josito, tomamos nota, pero no era yo consciente, es decir, de que había esta dificultad. Quizá hay gente que vive en hacinamiento, en hogares de alquiler, las camas calientes que vuelven, las habitaciones que volvemos como la época de los 70, alquiler habitación. Quizá ahí los propietarios no están facilitando. Yo creo que ahí la gran labor en las acogidas de las parroquias es elevar, ¿no?, estas circunstancias, y un poco el departamento jurídico ver todo lo que podemos hacer o reivindicar o solicitar. Aquí hay autocrítica para todo el mundo, me parece muy bien lo que ha dicho Pilar. ¿Quiere Pilar apuntaros una cosa? Una última pregunta y luego lo dices tú. Por favor, la última pregunta, que veo la mano, pero no sé quién es. Esa señora.
Bueno, dice señorita. Bueno, como diría aquel, será porque usted quiere. Sigue. Vaya, pues precisamente voy a hacer esa pregunta o esa apreciación. Bueno, yo soy Laura de Asociación Moradas, trabajamos con mujeres sin hogar. Bueno, y una de las cosas quizá que me parece también como para rescatar es, bueno, las mujeres sin hogar generalmente han llegado a situación de calle, o una de la causa principal del sinhogarismo femenino al final sigue siendo la violencia machista, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría bueno, hacer la pregunta o quizá la apreciación, ¿no?, de la intervención como más especializada, ¿no?, en ese sentido. Es verdad que las mujeres en situación de calle se quedan fuera de todos los recursos, ¿no?, no solo de la red de personas sin hogar, al que pueden tener acceso, pero al final no es especializado, sino a los recursos de violencia de género. Entonces, bueno, como también, ¿no?, traer ahí un poco a tierra la intervención especializada en este sentido. Interesante. No, igual es que igual al fondo no se queda. A ver. Hola, Laura. Bueno, yo creo que Laura pone el foco en algo muy, muy importante en esta visibilización de la mujer, y es esa mirada, ¿no? Esa mirada con perspectiva de género, que es en estas respuestas que hay en la red de acogida. Quizá una foto saldría como excesivamente masculinizada, ¿no? Es verdad que yo creo que ahí estamos dando pasos pequeños, pero queda mucho por hacer. Lo reconozco, ¿eh? Ya para terminar, lo que ibas a comentar. Damos paso a Rebeca, que nos va a contar. Hace unos meses abrimos un proyecto para mujeres sin hogar en Pacífico, donde estuvimos la otra vez, y nos va a contar un poquito. Y ya cerramos. ¿Vienes aquí, Rebeca, o te quedas ahí? ¿Ahí o aquí? Aquí. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Rebeca, responsable de CEDIA. CEDIA, como sabéis, es el proyecto que tiene Cáritas para personas sin hogar, que hemos estado hablando. Y en enero pues, se valoró la necesidad de abrir un recurso específico para mujeres. Mujeres que están saliendo, que han sido invisibles y que necesitaban un espacio para ellas. Es un espacio de descanso en el que les estamos facilitando tener las coberturas básicas cubiertas. Y bueno, sí que deciros que la población femenina está aumentando, que el recurso está lleno cada día, cada noche, y que somos un recurso de emergencia y que llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Cáritas da la respuesta que puede dar, y yo creo que ahora mismo pues muy valiosa, pero que sigue habiendo mujeres que se siguen quedando en la calle, o sea que es insuficiente para la necesidad que tenemos hoy en día. Desde ya, si me dejas únicamente una frase ya para terminar y cumplimos el horario, dos cosas. En cualquier crisis humanitaria, crisis humana, que luego me regaña Vilches, en cualquier crisis humana, en Venezuela, en Siria, en Irak o en el corazón de África, el denominador común es que siempre quien más sufre son ellas. Siempre. La prostitución es infinitamente más femenina que masculina. Como arma de guerra, la guerra sexual, la batalla sexual es siempre mucho peor para ellas que para ellos. Y desde el punto de vista terrorista también. Por lo tanto, el denominador común es que siempre sufren ellas más. Pero, paradojas de la vida, en África lo que te dicen es que la solución siempre pasa por ellas también. Porque ellas son las que cuidan de la familia, las que trabajan, las que tienen los valores. Es muy interesante. Bueno, ya está. Me parece que hemos cumplido prácticamente el horario. No sé ustedes, pero yo he aprendido muchísimo. Así que gracias por invitarme, y creo que os habéis comprometido un programa de radio, ¿no? Sí. ¿Hemos dicho? Vale. No, es que una vez que he dicho en público ya. Gracias, Josito. Gracias, Rosalía. Como en cualquier programa de radio, pues tiene que haber un momento de publicidad. Y, cómo no, agradeceros a los tres vuestra participación. Qué mejor que con un regalo de la tienda de Cáritas hecho en Taller 99, la empresa de inserción que apoya Cáritas Madrid. Y aquí tenemos a la chef de la palabra. Lo podéis abrir, ¿eh? Un chef de la ternura y un chef de la información. Bueno, muchas gracias.
Gracias por hacernos vivir un ratito del programa La Linterna y que Fernando Vilches es voluntario de Cáritas Madrid y Ah, también sí. nos corrige Muy pesado. todas las Es notas muy de prensa que pesado. salen, todo lo que sale. Qué bueno. Qué grande. Nos vemos el Qué bonito jueves cocinero. Yo tuve un 24 hijo cocinero. en la calle a las 11 en la puerta, en Callao, para bajar a la Puerta de Sol, para poner cara a todas las personas sin hogar que nos encontramos en la calle y que día a día vosotros estáis trabajando. Y si no es por vosotros, hay muchas veces que esa cara no le ponemos nombre. Ahí, vale. Qué lindo está.